Vamos a hacer el ejercicio de patrón de yate número 18 de mareas. Después de leer el enunciado del problema, podemos ver que se nos pregunta la hora oficial entre la primera pleamar y la primera bajamar del 18 de marzo del 25, en la que tendremos una sonda de 3,95 metros sobre una sonda en la carta de 1,63 metros. Para resolver el ejercicio, empezaremos apuntando los datos que nos ofrece el enunciado del problema. En primer lugar, apuntaremos la sonda en el momento, 3,95 metros. A continuación, la sonda carta, 1,63 metros. Y después apuntaremos las horas UT y las alturas respectivamente de la primera pleamar y la primera bajamar, en la que se nos pide la hora oficial con la sonda que tendremos en ese momento. Para resolver este tipo de problemas de mareas, en el que se nos pregunta la hora oficial entre la primera pleamar y la primera bajamar, debemos de calcular la corrección aditiva. Para ello, emplearemos los datos que vemos en la pantalla y utilizaremos en primer lugar la fórmula de la sonda en el momento, que nos dice que la sonda en el momento es igual a la sonda carta más la altura de la bajamar más la corrección aditiva. De esta fórmula despejaremos la corrección aditiva y hallaremos que la corrección aditiva es igual a la sonda en el momento menos la sonda carta menos la altura de la bajamar. Una vez obtenida la fórmula de la corrección aditiva, sustituiremos los valores y tendremos que la corrección aditiva será igual a la sonda en el momento 3,95 metros menos la sonda en la carta 1,63 metros menos la altura de la bajamar 0,77 metros y nos dará una corrección aditiva de 1,55 metros. Una vez calculada la corrección aditiva, debemos calcular la duración y la amplitud entre la primera pleamar y la primera bajamar. Para obtener la duración, a la hora UT de la primera bajamar le restaremos la hora UT de la primera pleamar. Para obtener la amplitud, restaremos a la altura de la primera pleamar la altura de la primera bajamar. De esta manera obtendremos una duración de 5 horas y 58 minutos y una amplitud de 2 metros y 28 centímetros. Con los datos de duración, amplitud y corrección aditiva, calcularemos el intervalo que debemos de aplicar a la hora oficial entre la primera pleamar y la primera bajamar. Para ello, podremos hacerlo mediante tablas o fórmulas. En primer lugar, calcularemos el intervalo por medio de las tablas. Para calcular el intervalo de la marea por tabla, debemos de utilizar la tabla 23 del anuario de marea para calcular la altura de la marea en un instante cualquiera o usar la que nos faciliten durante el examen. Para emplear la tabla debemos de recopilar los datos de duración, amplitud y corrección aditiva que hemos calculado anteriormente. Empezaremos tomando la amplitud calculada de 2,28 metros y entraremos en la parte derecha de la tabla denominada amplitud de la marea. Buscaremos la columna que más se acerque a la que hemos calculado, en este caso 2,5 metros, y después bajaremos hasta encontrar el dato que más se aproxime a la corrección aditiva que hemos calculado anteriormente. Recordamos que el dato de la corrección aditiva es 1,55 metros. A continuación, con la duración de la creciente vaciante, 5 horas y 58 minutos, entraremos en la parte izquierda de la tabla con el valor que más se le aproxime, en este caso 6 metros. Bajando por la columna de la creciente vaciante y al encuentro de la corrección aditiva, hallaremos el intervalo, que en este caso, interpolando, hallaremos que es igual a 3 horas y 38 minutos. Partiendo de que tenemos la primera bajamar a la hora UT 10:08, el intervalo que hemos calculado de 3 horas 38 minutos debemos de restárselo a la hora UT de la primera bajamar para que la hora en la que vamos a tener la sonda que se nos pide esté incluida entre la primera pleamar y la primera bajamar del puerto de Chipiona. Al hacer la resta nos sale una hora UT de 6 horas y 30 minutos. Como lo que se nos pide es la hora oficial, a la hora UT obtenida debemos de aplicarle el adelanto de una hora. De esta manera obtendremos la hora oficial igual a 7 horas y 30 minutos. Si comparamos los resultados que hemos obtenido con las soluciones que nos da el ejercicio, vemos que la opción B es la que más se aproxima, 7 horas y 27 minutos. A continuación vamos a resolver el ejercicio empleando la fórmula.
Para ello, rescataremos los datos obtenidos anteriormente de duración, amplitud y corrección aditiva. Para calcular el intervalo horario que nos pide el enunciado del problema, aplicaremos la fórmula que nos dice que el intervalo es igual a la duración dividido entre 90 multiplicado por el arcoseno de la raíz cuadrada de la corrección aditiva dividida entre la amplitud. Para aplicar la fórmula, en primer lugar, la duración de 5 horas y 58 minutos la pasaremos a minutos y tendremos una duración de 358 minutos. Una vez realizada esta operación, con la que tendremos un resultado final del intervalo más exacto, sustituiremos los valores que conocemos en la fórmula y tendremos que el intervalo será igual a 358 dividido entre 90 por el arcoseno de la raíz cuadrada de la corrección aditiva, que es 1,55, dividido entre la amplitud, que es 2,28. Obtendremos exactamente 221 minutos. Este intervalo lo pasaremos ahora y será igual a 3 horas y 41 minutos. Una vez obtenido el intervalo, recuperaremos las horas UT y las alturas respectivas de la primera pleamar y la primera bajamar y nos quedaremos con la hora UT de la primera bajamar a la que aplicaremos el intervalo. A la hora UT de la primera bajamar restaremos el intervalo calculado para que la hora en la que tengamos la sonda que nos viene en el problema esté entre la primera pleamar y la primera bajamar del 18 en Chipiona. Una vez aplicado el intervalo a la primera bajamar obtendremos la hora UT, que serán las 6 horas y 27 minutos. Como lo que se nos pide es la hora oficial, a la hora UT que hemos obtenido de 6 horas y 27 minutos le aplicaremos el adelanto que nos dice en el enunciado del problema, 1 hora más, y obtendremos por fin la hora oficial, 7 horas y 27 minutos. Si observamos los resultados que nos ofrece el enunciado del problema, podemos ver que la opción B es exactamente la que hemos calculado. Al comparar los resultados obtenidos por tabla y por fórmula, vemos que por fórmula son más exactos debido a que al usar la tabla, a veces los datos del enunciado del problema no se ajustan exactamente a los parámetros de la tabla y tenemos que interpolar. De todas formas, si el ejercicio está bien hecho, los datos que obtengamos tanto por fórmula como por la tabla serán bastante aproximados al resultado real. Bien, pues nada más, espero que me hayáis explicado con claridad, que hayáis aprendido disfrutando y que hayáis disfrutado aprendiendo. Recordaros que por favor os suscribáis, que le deis al me gusta y que le deis también a la campanita para que os avise de los próximos vídeos. Nada más, un saludo. Bien, pues como siempre os digo, por favor, si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros. Espero que aprendáis disfrutando con nosotros y disfrutéis aprendiendo con nosotros. Y por favor, dadle al me gusta, de esta manera podemos seguir trabajando juntos y ya sabéis que es bueno para todos. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido de ayuda, por favor le podéis dar al me gusta y suscribiros al canal de la Academia en YouTube. Así podremos seguir trabajando juntos. También podéis visitar el blog y el Facebook de la Academia. Para cualquier duda que tengáis, la podéis plantear en el correo electrónico de la Academia, que es academianauticalvirtualjuanca@gmail.com. Gracias por vuestra visita y espero volver a veros pronto.